Amigos y amigas, bienvenidos. ¿Cómo andan por ahí? Hoy tenemos un directo diferente al que acostumbramos, porque hoy estamos dentro de esta sección Un Café Con, en la que hablamos con los especialistas desde otro lado. No los llenamos de preguntas de qué, cómo, para qué, cuándo, sino que les preguntamos un poco sobre ellos, sobre qué hay detrás de ese especialista que nos acompaña y que nos brinda herramientas todo el tiempo y demás. Esa parte más humana que a veces no conocemos, ¿no? Y hoy va a estar Luz Arnau con nosotros, hablando de estos temas. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a compartir esta charla con Luz Arnau, vamos a conocer un poco más de ella. Todas las preguntas que tengan me las pueden dejar aquí en el chat, que intentaremos responder alguna de ellas, así que bienvenidas sean. Eh, Muy bien, ahí los voy leyendo. Saludos a los que se van uniendo de Uruguay, de España, de México, Argentina, Chile también. Eh, y le voy a enviar la solicitud entonces en minutitos ya a Luz para que se una con nosotros. ¿Cómo están? Cuéntenme y qué preguntas tienen para Luz. ¿Qué preguntas que no le hayamos hecho aún, ¿no? A ver, ahí le voy a empezar a comenzar. Yo acá tengo mi bebida. Miren qué linda taza que tengo. Hola, querida Luz, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Aquí encantada de estar con vosotros. ¿Tomando Ay, cafecito? bien, con Bueno, tu taza. a las 10 de la noche no. Un té. Un té, perfecto, muy bien. Con tu taza que esa tiene, bueno, ya hablamos de esa taza también, ese mandala canalizado y demás. Luz, gracias por sumarte a estos vivos que hacemos, estas charlas que tenemos. Y hoy queríamos conocerte un poquito más acerca de ti. Primero saber, bueno, sabemos que vivís en España, que sos de España, pero ¿de qué parte de España, si se puede saber? ¿Dónde has Eh, nacido? ¿No? Digo, tu infancia. Espérate un segundito porque me voy a poner los cascos porque Ok. así me va a oír mejor. Tú sabes que yo soy un día que a mí un poco estas cosas. Ahí te A escuchamos ver mejor, ahora. sí. Bárbaro, Genial. Pues bárbaro. yo vivo en Barcelona. Vivo Y en nas- Cataluña. Soy catalana, aunque, bueno, no tengo acento, bueno, a veces meto alguna que otra, pero vivo en Barcelona y soy de aquí, soy nacida, criada en Barcelona, una ciudad maravillosa porque tenemos todo. Tenemos nieve, tenemos bosques, hasta bosques encantados, bosques mágicos. Tenemos el mar, ¿no? Tenemos toda la costa del Maresma, tenemos la Costa Brava, tenemos toda la costa de abajo de Sitges y Ujú. soy española. Y Luz, Barcelona cuando tú naciste y el entorno en el que te movías, ¿era convocado o era más bien, por ejemplo, a modo pueblo? Yo, por ejemplo, donde nací había muchas costumbres de pueblo, ¿no? Entonces, todo el mundo sabía quién eras, cómo te movías y demás. ¿Es un poco así? ¿Fue un poco así? Barcelona ha sido una ciudad siempre muy cosmopolita, ¿no? Mm, Con gente también de todo el mundo. Entonces, sí, en el barrio sí. En el barrio sí que, pues bueno, la gente se conocía, ¿no? Y en el edificio, pues todos nos conocíamos, pero siempre ha sido una ciudad grande, ¿no? ah, El barrio sí, los chavales, ¿no? Las chavalas del barrio, pues nos conocíamos porque habíamos estado jugando pues el parque juntos, cosas que ahora pues no se viven claro. tanto, ¿no? Ahora uno tiene un niño o una niña y ¿qué hace? Pues no le quitas ojo, ¿no? Pero en mi época pues era diferente, bajábamos al parque a jugar solos y tampoco no pasaba nada. Claro. Eh, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque las personas que estamos en esta parte espiritual, en general es como que hay muchas heridas a veces de la infancia, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Cuando más se despiertan esos dones en la infancia, cuando uno lo ven como un bichito raro, ¿no? No sé si te sucedió algo de eso, por ahí más en la adolescencia. pues no, fíjate, Gonzalo y todos, ¿no? Los que me estáis viendo ahora. Yo empecé a tener estas canalizaciones o estos dones ya desde muy pequeñita. Yo recuerdo
aparte de recordar mis propias vidas pasadas, que no he perdido ese canal que se suele cerrar a los 7 años de edad, yo recuerdo con 2 años, ¿no? Tengo recuerdos de muy pequeña, ¿no? Que mi madre y mi padre, que en paz descansen, me decían, es imposible que tú te acuerdes de esto, ¿no? Incluso mi hermana me decía, es imposible que tú te acuerdes. Y yo le decía, pues Lola, me acuerdo, yo me acuerdo de todo esto. Y yo recuerdo cuando yo empecé a poder ver este mundo espiritual, a mí me costó mucho darme cuenta, fíjate, ¿no? Cómo funciona la mente de un niño, que los niños normalizan todo, ¿no? El maltrato, la soledad, la frustración, el bullying, y también se normaliza el que yo veía cosas y me costó entender que los demás no las veían. Me costó mucho entenderlo, ¿no? Porque yo le decía, me recuerdo una compañera del cole que tendría yo 4 añitos, y yo le decía, pero tú no puedes ver, en mi época no se podía hablar catalán, entonces yo he cursado mis estudios en castellano, y yo le decía, pero tú no puedes ver eh, esto, y me decía, no, y seguía jugando, ¿no? Y yo, claro, yo flipaba porque yo estaba viendo allí al lado de la puerta, pues estaba viendo un espíritu, ¿no? Estaba viendo una señora. Además me acuerdo que era como una monja antigua con esas cofias que llevaban. Mira, ya se me ha puesto los pelos de punta de Mm. recordarlo, ¿no? Y yo recuerdo que era como una señora que yo la veía así como enfadada y que me daba mucho miedo. Y luego con los años averigüé que esa escuela antiguamente había sido un convento. Pero claro, yo con 5 años no entendía nada de eso. Y luego lo explicaba en mi casa y tampoco me hacían caso. Era como, niña, cállate, ¿sabes? Era como, vale. Hasta ¿Y que uno ustedes eran aprende. muchos en tu casa? Sí, Ah. éramos muchos. ¿Y cómo Vengo de fue una ese proceso familia hasta... numerosa y además en aquella época, imagínate, ¿no? O sea, eran mis hermanos, mis padres, mi abuela, mi tía que vivía en Suiza y madre soltera de aquella época, imagínate, ¿no? Y le dejó a mi madre a su hijo, y mi tía venía cada 3 meses a ver a mi primo. Éramos muchos en casa, o sea, para Ujú. que te hagas una idea, yo que siempre he sido muy lista y muy obediente, ¿no? He sido siempre muy, muy mayor. Mi madre decía, tú eres vieja desde que naciste, ¿no? Porque siempre he sido muy responsable dentro de cada época, ¿no? De la edad. Yo iba a comprar el pan y yo compraba 14 barras de pan. Y los sábados, porque entonces los domingos no abrían las panaderías, yo compraba, me parece que eran 30 barras de pan, o sea, venía con 2 bolsas así de pan para la casa, o sea, imagínate, ¿no? Era muy divertido Claro. porque era una casa que no era muy grande. Bueno, ahora yo entro y cuando la veo digo, "Pues qué pequeña, ¿no? ¿Y cómo cabíamos aquí Mm. todos?". Bueno, había turnos para comer. Ujú, claro. ¿Y cómo fue ese proceso, Luz, en el que empezás a visualizar, darte cuenta de esos dones que tenés, que imagino que en su momento eran, bueno, situaciones que sucedían, ¿no? No eras tan consciente de que, ok, esto es esto, se le ponía nombre. No tenía ni ¿Cómo, idea. cuándo te das cuenta que es, ok, esto es un don, es un talento? Con 8 o 9 años me doy cuenta de que a mí me pasa algo y eso me hace tener muchos problemas, ¿no? En mi día a día, sobre todo en lo que era el colegio, los estudios, ¿no? Me hace tener muchos problemas porque me convierto en una niña un poco retraída, ¿no? Me convierto en una niña que no habla mucho, que procura no jugar mucho. Fue algo, debo entender, ¿no? Que debió ser algo traumático para mí el darme cuenta de que aparecían estos espíritus o a veces oía, ¿no? No veía, pero podía oír que había algo, o a veces los olía. Era un Mm, olor agrio y yo sabía que había algo allí que no era bueno. Entonces, con esa edad yo creo que pasé ahí un par o tres de años en los que el cole me fue bastante mal, pero yo creo que era por esa lucha interior que yo tenía y de que en mi casa no me hacían caso, claro.
Llega un momento que un niño que ve cosas, un niño que es medium, como es mi caso, que tiene todos estos dones, llega un momento en el que dejas de explicar cosas. Dejas de explicar cosas porque no te van a hacer caso. Entonces, es un poco, lo cuento ahora que mis padres no están vivos, ¿no? Pero era un poco un sentimiento de abandono, ¿no? De, oye, me está pasando algo y no me estáis ayudando, ¿no? No sé cómo gestionar esto y no me estáis ayudando. Fueron un par o tres de años duros hasta que ya después yo me hice un poco más mayor y ya era como que yo ya controlaba, entre comillas, ¿no? Porque verdaderamente estos dones yo no empecé a controlarlos hasta los 19 o 20 años, que era como, no, ahora no quiero ver. Hasta esa edad era un poco, a veces me sentía un poco un títere de las energías. Aparecían cuando les daba la gana o no me dejaban dormir. O sea, yo cuando era pequeñita era miedo, cuando era muy pequeña, después frustración y ira cuando fui más mayor, porque no sabía cómo controlarlo, ¿no? Y los niños que tienen estos dones o las personas que tienen estos dones hoy en día tienen herramientas, ¿no? Como es el caso ahora de Despertando con Gonzalo, este programa que estamos haciendo. Pero tú imagínate hace 50 y muchos años, ¿no? Porque yo ya soy mayor, un poquito mayor. Imagínate hace 50 y pico años, ¿no? Mm. El que leía Nostradamus es que estaba en una secta, ¿sabes? Es Porque que era también como una sociedad muy metida en lo religioso, ¿sabes? En una época de España muy buena, porque estaba en plena expansión industrial, de construcción, de inmigración, no de otros países, sino que la gente os iba a Francia o Alemania o venían del resto de España, venían para aquí, para Cataluña, ¿no? Una época bonita, pero difícil, difícil. y con esos padres que mencionabas hace un ratito, ¿lograste poder explicar realmente qué era lo que sucedía, poder como conectar ahí desde ese lado? No, sí, no, después ya sí, ¿no? Pero mi abuela fue la que me ayudó. Mi abuela era una mujer muy transgresora para su época, una mujer que lo tuvo todo, lo perdió todo, lo volvió a tener todo. Una vida muy dura, pero era una mujer muy especial. Me dijo un día, te voy a llevar a un sitio, porque a ti te pasa algo. Y yo, abuelita, yo estoy bien. Mentira, ¿no? Yo no estaba bien. Y yo debería tener ahí unos 12 o 14 años más o menos. Sí, entre 12 y 14 años. Entonces me llevó a un sitio que se suponía que era como un psicólogo, eso lo dijo a mis padres, y me llevó al profesor Fassman, una persona, un icono, ¿no? De lo que es la mente y el estudio de la parapsicología aquí en Cataluña, en Barcelona. Me llevó al profesor Fassman y entonces nada, me hizo pasar con él. Obviamente, una época, yo era una señorita ya, ¿eh? Entonces mi abuela pasó conmigo, por supuesto, y entonces nada, él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, a mí no me pasa nada. Claro, ¿qué te voy a contar? Yo no sé quién eres. ¿Qué te voy a decir, no? Hoy sonaría chiste. ¿Veo fantasmas? ¿Veo muertos? Claro, hoy sonaría un poco a película, ¿no? De ciencia ficción. Y entonces él al final ya consiguió que yo le dijera un poco. Y lo que hacen todos los adolescentes, ¿no? Que al terapeuta le dicen lo que lo que el terapeuta quiere escuchar. Entonces, bueno, de lo poquito que le conté, más lo que él quería escuchar, que yo se lo dije, él me dijo, bueno, pues está bien, eres medium. Bueno, pasó res. Y yo, ajá, vale, ahora sí que te escucho, explícame más. Y esa persona a mí me ayudó mucho, o por lo menos me dio una explicación de por qué yo, yo podía sentir el dolor de alguien, o por qué a veces me sentía tan sola, tan sola, tan sola. Era un sentimiento de soledad que aún a veces me coge, ¿no?
y es que puedo sentir el dolor de los demás o puedo sentir el dolor de la tierra y me agarra un sentimiento de tristeza tan profundo, que con los años uno aprende, ¿no? A que esto dure poco tiempo. Y él me dio muchas claves para poder entender lo que me pasaba. Luego ya ahí yo ya empecé a hacer mis pinitos, mi trabajo de cuando me molestaban, decirles que no sin tener miedo a que me tocaran, ¿no? Porque me habían llegado a tocar incluso cuando era pequeña, a estirarme las sábanas, a estirarme el pelo, y eso asusta. Claro. Esas experiencias que podríamos catalogarlas como malas, para ponerle un nombre, ¿no? Porque da miedo y es como un poco invasivo. ¿Por qué crees que sucedían de esa forma? Mm, no lo sé, cada persona es un mundo y vive una experiencia, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que estos dones no se le cierran, ¿no? Como es mi caso, porque yo siempre pensaba que llegaría un momento en el que no vería, llegaría un momento en el que no Mm. sentiría, y era al revés, o sea, cada vez veía más, cada vez sentía más, pero al mismo tiempo cada vez podía controlar más todo este sentir de mi cuerpo, ¿no? Em, pues no lo sé, Gonzalo. Yo creo que... No lo sé. Y Luz, ese lenguaje del medium se va desarrollando, ¿no? Se va, o al menos es lo que nos dicen, sí, se va aprendiendo como en la escuela, ¿no? Hasta que vos entendés. ¿Es así realmente? Digo, a medida que los años van pasando, vos vas encontrando la forma. Sí, al principio era ver el espíritu eh, y a veces escuchar, ¿no? Como una voz muy distorsionada que me hablaba y verdaderamente, ¿no? Yo pensaba, yo llegué a pensar que estaba loca, ¿no? Yo con 12, 13 años, yo decía, a mí me falta un tornillo, o sea, a la gente no le pasan estas cosas. Y yo recuerdo haber llorado mucho por querer ser normal. Yo quería ser normal, yo quería ser una niña normal. Me emociono al decirte esto, ¿no? Y uno aprende, segundo, a escuchar, aprendes a escuchar, ¿no? Entonces, esa voz distorsionada la entiendes. Y es una emoción, un sentimiento, un flash. Aprendes a escuchar, porque cuando no tienes experiencia en escuchar lo que dicen otras dimensiones o a veces lo que dicen mis guías, ¿no? Que están aquí pegaditos en mí y estoy consultando a alguien y de repente empiezo a sentir un montón. Eso es canalizar, ¿no? Entonces tienes que aprender a escuchar para que llegue con claridad el mensaje y práctica, experiencia. Luz. Y qué lindo conocer así un poco tu historia también, ¿no? Esa parte que no siempre conocemos porque siempre te llenamos de preguntas y queremos saber Ujú. cómo y qué hacemos y contenido. Em, ¿Y qué te sucedió cuando, o no sé, qué reflexión tenés de cuando te das cuenta que el mundo la realidad no es tan como la conocemos, ¿no? Que hay muchas más cosas, que hay como infinitas posibilidades, que el campo es como tan grande, siento que es como porque uno desde el estudio lo puede entender un poco, ¿no? Viendo charlas y demás, y ya más grande, porque uno a los 8 años en general no entraba a ver estos videos, pero que se te presente así de golpe y también hay una cuestión de, ok, esta realidad que yo tengo no es lo único que existe, es como fuerte eso también. Yo como me pasaba ya desde pequeñita, lo normalicé, pues soy Claro. normal. Sentía esas cosas y lo normalizas, ¿no? Es cuando te vas haciendo mayor que empiezas a tener una comprensión más espacial, ¿no? De lo que te sucede. Y ahí empiezas a cuestionarte cosas y a hacerte muchas preguntas y a buscar, ¿no? Yo he sido una buscadora. eh, a 50 años yo ya buscaba a alguien
que me diera respuestas aparte del profesor, un gran parapsicólogo. Aparte de él, que estuve tiempo yendo a hacer terapia, a mi abuela le engañaba a mis papás y les decía que me llevaba a un psicólogo, a un terapeuta, ¿no? Y me dijo, tú no claro. digas nada. Digo, no, no, yo mientras me ayude, abuelita, a mí me da igual. Uno aprende a normalizar esto. Supongo que cuando alguien tiene este despertar de la conciencia ya mayor, con una conciencia de adulto, es un poco caótico, ¿no? Debe ser un poco caótico. Para mí era algo normal, era normal pues entrar en un sitio y empezar bueno, pues a ver cosas que los demás no estaban viendo, ¿no? Cuando era pequeña no entendía que eran espíritus, pero cuando ya me fui haciendo más mayor, sí, claro, me di cuenta, ¿no? Como esta niña, yo le preguntaba, ¿tú no la ves? ¿Tú no ves a esa mujer enfadada? Y ya yo recuerdo que a mí me daba pánico esa mujer, ¿no? Y de hecho, cuando ya se terminaba la clase, había que salir por esa puerta, yo era como que hacía ¡zum! Sin mirar. Igual que te digo, aprendes a escuchar y a interpretar y hacer estas canalizaciones espectaculares, que no sé, no es mi ego el que te lo dice, ¿no? Sino es lo que me dicen las personas que hacen trabajos conmigo, ¿no? Como el taller que hice ahora en septiembre, que lo tenéis disponible en mi página web para poder hacerlo en diferido y funciona exactamente igual, ¿no? Porque lo que yo hago son canalizaciones. Igual que se aprende a escuchar, se aprende a no ver. Yo no he podido entrar en un centro comercial hasta que no he sido adulta. Yo entré en un sitio donde hubiera mucha gente. Ir de rebajas, Luz Arnau, imposible. Yo no podía ir de rebajas porque me ponía mala. O sea, me enfermaba. Me sentía mal, me sentía muy mal. Me dolía la cabeza. Pero la cabeza, dolor, de esos dolores que te quieres morir de dolor de cabeza, que ni a oscuras, ni con los ojos cerrados, ni tomando pastillas, se te pasan porque es una cuestión interna, ¿no? O dolerme los oídos, un dolor de oídos terrible, terrible, ¿no? Sobre todo cuando se me empezó a despertar esta parte de Claudia audiencia o algo así se dice, ¿no? Cuando se me empezó a despertar un dolor de oídos, con otitis, con sangrado de oídos, no. Si yo, para llegar a donde estoy, he pasado muchas, ¿no? Ujú. Te quería contar una anécdota. Cuando yo tenía 14 años me operaron de amígdalas. Esta fue una de las primeras experiencias así heavy que yo tuve. Me operaron de las amígdalas porque siempre tenía las amígdalas así y siempre tenía placas de pus y estaba enferma. Eh, y recuerdo que cuando entré en el quirófano iba asustada, obviamente, una niña de 14 años, por muy madura y muy buena nena que yo fuera, tenía miedo. Entraba asustada y cuando me pusieron la anestesia, que no recuerdo de verdad si fue así, con esto que le pone a los niños, o ya era intravenosa, no lo recuerdo, pero sí que recuerdo la operación. Recuerdo haber salido de mi cuerpo. Esta es la primera experiencia extracorpórea que yo tengo conciencia de ella. Que seguramente de pequeñita también las había tenido, pero las he olvidado. Eh, Recuerdo la operación, recuerdo estar fuera de mi cuerpo en el quirófano y ver cómo me estaban operando las amígdalas y los carnots de la nariz. Y recuerdo esa sensación de estar flotando con una paz increíble, con una sensación de control absoluto y ver la operación, poder ver al médico, todo, lo presencié todo. Cuando ya me habían operado, que empecé a despertarme de la anestesia, recuerdo el sentimiento de, ¿sabes? Como cuando tú le pones el tapón a una pica con agua y le quitas el tapón, que hace como ese remolino del agua y se va por la tubería. Pues sentí eso como era como algo que me volvía a meter en mi cuerpo. Obviamente cuando desperté de la anestesia pues no se lo conté a nadie, ¿no? No dije nada, yo pensé, es que no me van a creer, ¿para qué lo voy a contar? A mi abuela sí que se lo dije. Le dije, Claro, digo, abuelita, porque eso, hay claro, mucha información que no compartís y que
de chico uno guarda, 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 y eso en algún momento, por suerte estaba esa abuelita, ¿no? Sí, a ella sí que se lo conté. Cuando vino a verme y bueno, se lo conté, no podía hablar, me acababan de quitar las amígdalas, ¿sabes? Y además me acuerdo que era pues antes de verano, sería primavera y fue fenomenal porque todo el mundo me traía helados. Yo recuerdo eso, que todo el mundo que venía me traía y yo tenía un hambre. Yo recuerdo que tenía un hambre que me moría. Yo le decía, por favor, traerme un bocadillo, traerme un bocadillo. Entonces mi madre me trajo pan de molde ese blandito y así a piquito me lo pude ir comiendo, pero bueno, con mucho dolor, ¿eh? Cuando vino mi abuela, más o menos le pude explicar, le dije, he salido del cuerpo. Y me dijo, ¿qué ha salido del cuerpo? Yo te lo juro, que lo he Claro. podido ver y ya después sí que lo pudimos comentar. Ella sí, si se lo creía o no, la verdad que nunca lo he sabido, ¿no? Hasta qué punto ella podía comprender lo que me pasaba, ¿no? Lo que sé que me protegió durante muchísimos años. Y mi madre después ya con el tiempo sí que, claro, ya le tuve que decir, mamá, a mí me pasa esto, tu hija no es normal. Y me decía, hombre, eso lo sé yo desde que naciste, que tú eres diferente a todos. Digo, pues a mí me pasa esto, ¿no? Y hasta hace poquito que falleció mi mamá, en enero de este año, tú le decías, oye, ¿a qué se dedica tu hija? Decía, bueno, ella hace cosas, hace terapias. Era muy graciosa, mucho. Claro. Yo decía, va, pero di que soy medium. Dice, no, no, porque luego te van a preguntar cosas y no. O sea, esa relación con tu madre igual siempre fue una relación cercana, linda. Mucho, mucho. Luz, y cuándo comenzás a hacer de esto tu misión? ¿Terminás el colegio, como diríamos acá, y estudiaste algo? ¿O directamente dijiste, no, lo mío es esto? No, jamás pensé que yo haría esto. Nunca, nunca. Además, fíjate, cuando ya acabas y te vas al COU, al BUP y tal, que ahora sería pues el bachillerato, ya después miras a ver qué quieres estudiar para meterte en la universidad. Es una época pues de juventud, ¿no? De salir de fiesta, de tomarte una cerveza, de tomarte un cubata, de bailar, de tal. Esa época pues que toda la juventud vive, ¿no? Y obviamente pues yo también la viví. Y es una época en la que el mundo espiritual me dio una tregua, ¿sabes? Ahí me dieron una tregua y en vez de ser algo angustioso que me pasaba a diario, empezó a pasar esporádicamente, que ahí yo dije, bien, 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 esto se me acaba, ¿no? No, yo acabé todos mis estudios, de hecho hice una carrera universitaria que si a mí alguien en la carrera me llega a decir, no, no, tú te vas a dedicar a ser canalizadora, a ser medium, a decirle a la gente cuál es su plan de vida, a encauzar a las personas en su vida, y yo le hubiera dicho, ¿qué te has fumado, no? Porque vamos, este no es mi objetivo en la vida. Pero después de terminar la carrera, pues uno se complica la vida, ¿no? Sobre todo con el amor, ¿no? Que esto soy especialista, muy especialista. Ahora ya con la edad que tengo, ya, pues ya me serena un poco, ¿no? Hace unos años. Pero yo era especialista en amar a personas que no tocaba. Pero bueno, el alma recuerda, ¿no? El alma recuerda haber compartido, haber estado con otras personas. Y entonces, como tampoco tenía una excesiva experiencia en mis dones, pues también pues, me he cagado alguna vez, me he equivocado. Entonces, me compliqué mucho la vida, no había trabajo en España, debía de haberme marchado fuera, ¿no? A estudiar. Entonces decidí pues continuar estudiando, ¿no? Para cubrir un poco el expediente familiar, ¿no? Porque en esa época mía era o estudias o trabajas. Claro. Entonces, claro, que voy a ser peluquera, pues no, pues yo sigo estudiando, ¿no? Era Claro. un poco bueno, por mi padre, ¿no? Época franquista, mentalidad machista, aunque era un ser muy especial también. Y yo me llevaba muy, muy bien con él, creo que de todos era conmigo con quien mejor se llevaba. Eh, pero fíjate, en esa época mi abuela le dijo a mis padres que me mandaran a Inglaterra a estudiar.
inglés. Y entonces, bueno, a regañadientes mi padre accedió, pero esto era un complot entre mi abuela y yo, porque en realidad aquí la niña se fue a la India. Y estuve en la India. Tuve 3 meses en la India y mis padres pensándose que yo estaba en Londres. Imagínate. Menos mal que no me pasó nada, sino mi abuela a mí se nos cae el pelo, segurísimo, con mi padre. ¿Eh? Estuve 3 meses en la India y estuve en el ashram de Osho Rajni, en la India. Ahí fue donde yo me di cuenta de que verdaderamente tenía unas capacidades brutales. Ahí fue donde yo empecé a ver que era capaz de sentir, percibir, incluso de abrir y cerrar puertas que, que los demás no sabían hacerlo. Yo recuerdo que el maestro, porque yo no estaba, el maestro que estaba conmigo era un hombre muy especial, muchísimo, muchísimo, y que me dijo cosas que yo en aquel momento no entendí lo que me estaba diciendo, ¿no? Aparte que me dijo en inglés, y mi inglés en aquella época era pues un poquito de ligoteo, ¿no? No era un inglés bueno. Ligoteo es de salir de fiesta. Yo no entendí exactamente lo que él me estaba diciendo, ¿no? Pero me decía que tenía que hacerme muy responsable de estos dones que yo tenía. Y él decía, no, pues que yo no los quiero. I don't want, please, cut it, córtalo, córtalo. Y él me decía, no, esto no se puede cortar. Esto no se puede cortar. Y tendrás que responsabilizarte mucho de tu vida, porque la vida de muchas personas va a depender de ti. Yo decía, va, esto es un flipado, ¿sabes? Y decía, bueno, pues vale, pues lo que tú digas. Pero aprendí mucho, ¿no? Aprendí lo que no quería en la vida, ¿no? Porque había gente muy, muy, muy colgada, muchísimo, ¿no? Gente que yo creo que estaba mal de la cabeza. Había gente muy colgada, gente súper agradable que conocí en ese viaje. Y creo que ahí tuve un autodespertar de decir, pues si hay que tirar para adelante, pues se tira, ¿no? Pero ahí comprendí lo que era el karma, que yo no lo sabía. Yo no sabía por qué yo veía a alguien, pero te veía de otra forma. Y me estabas hablando y yo te sentía agonizando, tirado en el suelo, en una guerra, con ruido, con bombas. Estaba viendo tus vidas pasadas. Esto es lo que yo no entendía y ahí lo entendí. Después volví hablando inglés, obviamente, pues si no, no comía. Tuve que aprender inglés Claro. sin escuela, ¿no? Era o aprendes cómo se dicen las cosas o te mueres de hambre, ¿sabes? Volví hablando un poquito mejor mi inglés, con más vocabulario. Y bueno, y la vida te lleva sin querer a estas cosas, ¿no? Una amiga mía me dijo, oye, vamos a ir a Alemania, que hay un curso de Reiki, que no sé qué. Y yo dije, ¿lo que es? No, pero vamos a Alemania. Ah, 4 chicas en un coche a Alemania. Va, bien, venga, vámonos, ¿no? Y ahí fue cuando yo hice mi primer nivel de Reiki, que yo tenía, pues, yo qué sé, te estoy hablando, pues, 1980 y pico. Fue donde yo tuve mi primera experiencia con Reiki, ¿no? Que a mí Reiki me ayudó mucho a poder canalizar, a poder controlar más todo esto y que no se me desbordara, ¿eh? Aunque nunca lo quise, jamás. Por eso cuando la gente me dice, qué bien, cómo me gustaría ser como tú, digo, no, tú no sabes lo que yo daría por ser como tú, con lo que sé hoy en Pero día. no te amigaste con esas capacidades. Sí, claro, con el tiempo te amigas, ¿no? Sobre todo cuando hice Reiki y son esas causalidades de la vida, ¿no? La vida me trajo a una persona a mi vida, esta persona me trajo a otra persona, luego acabé haciendo unos talleres en un sitio donde venía una mujer que no venía de este planeta, que era extraterrestre, que ahora te lo digo esto y suena como
¿qué dices, no? Pero te aseguro que esa mujer no era de este mundo, sí su cuerpo, pero no, ella no era de aquí, y lo pude corroborar, y poco a poco vas haciendo cositas, ¿no? Luego me puse a trabajar en un bar de zumos naturales, porque claro, esto vale dinero, ¿eh? Y Mm, yo seguía cubriendo mi expediente estudiando idiomas, ¿eh? Me puse a trabajar en un bar que hacían jugos naturales, cuando empezaron los jugos naturales, que se pusieron de moda, ¿no? Con las batidoras, que eran de las primeras que llegaban a España, que eran, supongo yo, digo yo que serían americanas. Y entonces me puse a trabajar ahí para conseguir dinero, para poder pagarme todos mis cursitos y mis inciensos y mis cositas, ¿no? Porque tampoco me gustaba pedir dinero en mi casa, ¿no? Era como, bueno, nunca lo he hecho. Siempre el universo me ha ido proveyendo de cosas y cada vez que he necesitado algo me siento una privilegiada, ¿no? Porque siempre que quiero algo, siempre que he pedido algo, siempre que he anhelado algo, me lo ha dado, exceptuando, obviamente, el karma que estoy pagando, que sé que lo tengo que pagar y con mucho gusto y agrado echo para adelante y lo pago. Y sin querer uno llega a consultar a alguien, porque viene una amiga y te dice, oye, que tengo este familiar, ¿qué tal? Hazme un favor. Bueno, pero yo no se lo voy a hacer bien. Claro, luego ya viene ahí la duda de, he visto todo esto, me lo estoy inventando, ¿sabes? Después ya dudas, ¿no? Cuando uno empieza a juzgar, ya ahí ya lo hemos estropeado. No se puede hacer una canalización juzgando lo que ves. Y entonces uno empieza sin querer, con la amiga de una amiga, luego la amiga de una amiga se lo dice a otro y dice, hola, he hablado con esta chica y me ha dicho todo esto y me ha pasado todo. Y entonces así un poco sin querer, uno empieza y al final dices, bueno, oye, pues cobro la voluntad, ¿no? Claro, pues estoy aquí, algo me va a tener que pagar. Entonces mm, pones una cajita allí, ¿no? Que es lo que se hace cuando uno tiene miedo a pedir. Pones una cajita y todo el que salía, pues ponía, yo qué sé, pues 50 pesetas, 100 pesetas, fíjate en pesetas, ¿no? Hace unos cuantos años de eso. Y al principio es así, ¿no? Es un poco como experimentar, ¿no? Para mí también era experimentar, porque cada persona, yo aprendía algo, cada persona me aportaba algo, o a través de su propia experiencia yo aprendía cosas, ¿no? De hecho, sigo así. Yo estoy muy agradecida mucho a las miles de personas con las que he hablado en todos estos años, porque de cada una de ellas he aprendido algo. Y me acuerdo de todas las personas que han pasado por mi vida. Algunas se han quedado un tiempo, otras han desaparecido, otras me han hecho daño, ¿no? Pero de ese daño yo he aprendido, me he hecho mejor persona, ¿no? No más desconfiada, igual de confiada, pero he aprendido, ¿no? Entonces uno empieza en esto sin querer, hasta que una vez me vino un señor, que esto ahora ya lo he contado, me vino un señor que venía de parte de no sé quién, ¿no? Y entonces para mí fue un reto, porque él decía que estaba maldito, que estaba poseído. Bueno, pues vamos a ver qué te pasa, ¿no? Yo le puse las manos, empecé a tocar el aura, era un señor y tampoco lo iba a tocar mucho, lo hice a través del aura, además era un señor mucho más mayor que yo no quería confusiones ni que se equivocara, que ahí no había nada sexual. Y entonces empecé a tocar el aura y ahí pude percibir que llevaba un muerto enganchado, eh, un difunto, que no te quiero mentir, pero no me acuerdo si era un familiar o es que lo había cogido en algún sitio o que le habían hecho una maldición, pero llevaba un muerto con él. Y además el muerto olía, era un señor bien, siempre iba trajeado, creo que trabajaba en unas oficinas. Y entonces hicimos una sesión, él se sintió mucho mejor y, y me dijo, vale, pues vuelvo mañana, ¿no? Y yo le dije, vale, claro, yo qué sé, estaba empezando. claro. Y yo pensé, pues le habrá gustado, ¿no? Yo qué sé. Y le dije, vale, pues nos vemos mañana. No dejó nada en la cajita, por supuesto. Estuve tratando a este señor por inexperiencia mía,
Hoy lo hago en una sesión, ¿eh? Para poderle sacar a este espíritu. Estuve trabajando más de un mes con este señor. Y era todos los días, todas las tardes venía. Luego ya lo espacié un poquito, ¿no? Estuve trabajando con él y también era un reto personal mío, ¿no? Porque era como que yo entraba en diálogo con el espíritu, el difunto me decía cosas, yo se lo decía a él. Hombre, yo debería ser un familiar, porque este señor, o sea, no dejó de venir, no dejó de venir. Y al final conseguí llegar a un pacto con el espíritu y sacárselo. Y cuando se marchó, que nunca había dejado nada en la cajita, yo decía, bien, ¿no? Cuando se vaya me va a dejar un dineral, ¿no? Me va a dejar mucho. Y yo pensaba, qué bien, ¿no? A ver si me va a pagar la entrada a un coche o yo qué sé. Pues cuando se marchó, y era un señor que tenía dinero, ¿eh? Me dejó 100 pesetas. 100 pesetas serían 6 euros de hoy en día. En aquella época, con 100 pesetas, pues tampoco es que pudieras hacer mucha cosa. Me dejó un billete de 100 pesetas y ahí mi mundo se cayó al suelo, porque yo me había esforzado mucho para sacarle ese espíritu, pero por inexperiencia, ¿eh? Pues yo no sabía y tardé mucho, la verdad. Y entonces lo tengo marcado, está en mi casa ese billete de 100 pesetas. Entonces le dije a la muchacha, que era una librería, así un poco New Age de la época, le dije, me dice, ay, mañana tienes 2 visitas. Digo, sí. Digo, pues a partir de mañana voy a cobrar 5.000 pesetas, 30 euros. A partir de mañana cobro 5.000 pesetas. Y la chica me dijo, ¡ah! ¿Pero me das una parte? Digo, sí, sí, por supuesto. Te doy una parte. Tú me dejas el espacio y yo te doy una parte. Bueno, pues llamó a las 2 personas y así empecé. Así empecé. O sea que mi padre me decía, ¿pero tú cuándo vas a trabajar? Papá, es que no trabajo. Él lo que no sabía es que todas las tardes yo estaba haciendo consultas de Claro. sanación y de mediunidad en esa librería de Sans, ¿no? Que era un sitio chiquitito y había que... Claro. Era un poco el boca a oreja, ¿no? Y la gente empezó a venir. Y además la chica me dijo, dice, es que no ha parado de sonar el teléfono, de entrar gente para preguntar por ti. Digo, pues tú misma, darles hora, pero esto es lo que cobro. O sea, tengo que valorarme yo. Yo me Total, empecé el a tiempo. valorar. Sí, el tiempo y el desgaste, ¿no? Porque sacar un espíritu, cosa que hoy Mm. hago con muchísima facilidad, después de tantos años, yo estaba agotada, o sea, fíjate si estaba agotada que después de haber sacado el espíritu de este señor, yo cogí una hepatitis. La hepatitis de los niños, que creo que es la A, no lo sé, la que cogen los niños. Pues después, al cabo de una semana o así, yo contraje una hepatitis. Imagínate mi cuerpo cómo se deterioró durante esas semanas que estuve tratando a este señor y estando en comunicación con el espíritu que él llevaba. Eso sí, no me ha vuelto a pasar nunca más. Pero también, Nunca Luz, más. hay como, digo, más allá de, eh, el valor, ¿no? De ese mes. Digo, por ahí no fue monetario, pero hubo mucha enseñanza tal vez, ¿no? Digo, mucho propósito en esa experiencia. Sinceramente, sí que hubo una gran experiencia, ¿no? El hacer eso, pero después me estaban pagando por hacer algo que me encantaba y que yo Claro. estaba aprendiendo con cada persona, ¿no? Y claro, yo era muy jovencita, cariño. Yo tenía, pues que te cuento, 21 años, una niña, era una niña. Y encima me estaban pagando. Oye, ¿me pagas? Encima, pues Ujú. divino, ¿no? Perfecto, pues yo ahorro para poderme comprar el coche, ¿no? De segunda mano para poderlo comprar. Y esa primera sensación de, bueno, pues me pagas por algo que me gusta y aprendo y experimento, ¿no? Con cada persona que viene, se convirtió después en una obligación para mí. He venido aquí a poner mi vida en servicio a los demás. Y cuando no lo hago, Gonzalo, me enfermo. Cuando no lo hago, me enfermo.
he tenido épocas que he dicho, sobre todo cuando he sido madre, las épocas de mis embarazos o de mis bebés, y yo quería ser madre y no quería que me lo cuidara mi madre o otra persona, ¿no? Yo quería estar yo con mi bebé. Eh, Esas épocas he llegado a enfermarme y yo no sabía por qué. ¿Por qué me ponía enferma? Eh, pues era por eso, porque no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y Ujú. hay veces que lo he dejado, he dicho, no, 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 no. Yo necesito ahora un año tranquila, sin hablar con nadie, pues siempre había una causalidad, siempre pasaba algo que era como que yo decía, no, no, es que tengo que ayudar, es que tengo que estar, tengo que ayudar. Ya no se convirtió en esto es un negocio, ¿no? Yo regalo muchísimo. La gente que me conoce lo sabe, ¿no? Yo regalo muchísimo y he hecho muchas cosas sin ningún ánimo de lucro. Obviamente hay que cobrar, porque Hacienda no perdona, todo, o sea, hay que pagar estructuras, hay que pagar muchas cosas, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? De esa parte terrenal, eh, es algo que siento dentro, ¿no? Pero mira, hoy me ha pasado, ¿no? Una persona, eh, he ido a comprar esta tarde a un supermercado y la muchacha acabó contándome su vida. He estado como 20 minutos escuchándola y asintiendo. Ah, claro, vaya. Ujú. No, no le puedo contestar. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ella qué ha hecho? Ha cogido su mochila y ha hecho ¡fla! Y me la ha dado a mí. ¿Y yo qué he hecho? La he recogido y la he transmutado. Estas cosas me pasan, ¿eh? Claro. Ella no sabe ni quién soy, ni sabe por qué se ha sentido bien hablando conmigo. Ella no tiene ni idea de por qué se ha sentido tan bien hablando conmigo. Y es porque me ha Tal. dado esa mochila y yo la he transmutado. Y ella se ha limpiado hablando conmigo. Luz, te quiero preguntar si has indagado un poco en ese transgeneracional, en ese árbol, si sentís que estos dones que vos tenés los heredaste o no. Pues mira, tengo una bisabuela que era una mujer también rarita como yo, muy especial, de la época, que tenía muchos dones. Esto es lo que cuenta la familia, que te Claro. tocaba y te sanaba, que si ibas con el lumbago te hacía unas cruces y unas cosas y te sanaba. Pero esto me viene de mis vidas pasadas, cielo. Yo soy un alma muy, muy, muy vieja en la Tierra. La Tierra es muchísimo más vieja de lo que todavía somos capaces de datar y se ha perdido mucho arqueológicamente, ¿no? De esas épocas tan antiguas. Entonces, yo soy muy vieja en la Tierra, he trabajado mucho en vida pasada toda esta parte y es un pacto, ¿no? O es una decisión Mm. que yo traigo desde mi última existencia como ser humano. Es un pacto que yo traigo en mi plan de vida, el, el poder poner toda esta sabiduría, eh, toda esta capacidad, ¿no? O no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque a veces yo tampoco lo entiendo. Hay gente que me dice, ¿cómo lo haces? Y digo, pues no sé, no sé, pero lo hago. Sobre todo cuando abro portales o hago estas cosas, me dicen, ¿cómo haces eso? Y yo, no lo sé. Si tuviera que explicártelo de una forma física, tangible, no te lo podría explicar. Simplemente sucede. Puedo hacer todo esto, ¿no? Ah, no sé lo que te estaba diciendo, me he perdido. Me De he tu perdido. bisabuela, pero que bueno, que en realidad Lo traigo son de vidas vidas pasadas. pasadas. Lo traigo de vidas pasadas y de hecho yo que he recordado muchísimas vidas mías, esto yo ya lo había hecho. Mm. Y a veces lo he hecho desde la parte esotérica, desde la parte oscura, ¿no? Y fíjate que cuando yo empecé a investigar y a aprender, la parte esotérica a mí me llamaba muchísimo, pero al mismo tiempo cada vez que me quería acercar a eso era como que me empujaban hacia atrás.
Y yo decía, no, no, pues será que esta puerta no, esto no está hecho para mí. Pero me llamaba Ujú. mucho lo esotérico, pero es porque yo ya lo había hecho, ¿no? Y de hecho me han ahorcado. Por eso veréis que yo procuro nunca llevar nada en el cuello, no puedo. O sea, ni camisetas que me toquen aquí, es que no puedo, no puedo. Eso viene de una vida anterior. Bueno, Mira. más de una me han, me han decapitado o me han Mm. ahorcado por bruja. Que en Luz esta y, vida me bueno, el pasaría lo peso, mismo, Gonzalo. Si no supiéramos todo lo que sabemos y la claro, conciencia que tenemos, yo en esta vida hubiera vuelto a morir. claro. Y hoy, Luz, tu familia, tu entorno te apoya, te acompaña. em, Yo podría decir que sí, porque hemos tenido muchas charlas y veo en esas previas a las charlas que tenemos parte de ese entorno, pero contanos un poco también eso, porque desde afuera se ve algo como una unidad súper linda. Sí. Hombre, para mí la familia es lo más importante, ¿no? Para mí, yo siempre he dicho, vivo para y por los míos. Ese es uno de mis objetivos que yo me marqué el venir aquí, ¿no? Yo he tenido hijos muy deseados, aún siendo consciente, ¿no? Por ejemplo, mi primer marido falleció cuando mi primera hija era muy, muy chiquitita. No, no debería tener la niña un par de meses o así. Falleció en un accidente, ¿no? Eso para mí también fue como un aprendizaje muy grande, ¿no? Y entonces comprendí, dije, ah, vale, ok, ¿no? Claro, vengo de una vida anterior contigo en la que no me pudiste dar hijos y entonces en esta vida vienes a dármela a ella. Vale, pues lo comprendo y lo acepto, ¿no? Mi vida no ha sido fácil en el amor tampoco, ¿no? Entonces, en mi plan ya estaba esto, ¿no? El ser mamá, el ser un poco la mamá de mi madre, la mamá de mi hermana, la mamá de mi hermano, es un poco eso. Pero bueno, quizá por mi energía, ¿no? Mi energía es así, desde que era muy chiquitita. Ujú. Y mi familia me apoya al 100 por 1000, ¿no? De hecho, una de mis hijas, desde que era muy chiquitita, tiene el canal abierto y yo cada X tiempo se lo voy cerrando. Y de vez en cuando me dice, "Shh, mamá, me tienes que hacer una terapia porque estoy volviendo a sentir muchas cosas". Y yo digo, pues ven que te lo cierro. Llevo 25 años o más cada X tiempo haciendo una terapia para parar ese canal porque ella no lo quiere. Ahora cada vez es más espaciado, pero ella no lo quiere, no quiere ese canal. Y mi familia me apoya, por supuesto, ¿no? Obviamente, cuando mis hijos eran pequeños, pues yo estaba solamente en radio, que la gente no te ve la cara, porque al final los niños son muy crueles en el colegio, ¿sabes? Y entonces Sí, yo he protegido a mis hijos al 100% para que en el colegio no le pudieran decir, ah, tu mamá es una bruja, ¿sabes? Era algo que yo los he protegido muchísimo, muchísimo, muchísimo de eso. Obviamente cuando ya me veo obligada a tener que salir en programas de televisión, tanto aquí en Cataluña como en Estados Unidos, obviamente pues ya la gente me conoce un poco, pero no mucho, ¿no? Yo siempre he sido de radio, de que no me vean la cara, de que se enamoren de mi vibración, ¿no? De lo que transmito con mi voz y evitando siempre el salir en la tele, ¿no? Siempre lo he evitado hasta, pues, hasta hace como que era 8 años o 9, que ya no pude, o 10 quizá, no pude continuar evitando porque todos los programas que me llamaban yo los rechazaba. Yo les decía que no, pero no por nada, ¿eh? Porque yo tenía cara para eso, pero más, no me da miedo, tampoco no me corto, hombre, un poco miedo escénico tienes, ¿no? Al principio, pero era por proteger a mis hijos. Y ya cuando mi hijo pequeño ya era un poquito más mayor, le dije, mira, cariño, no tengo más remedio que salir en la tele, porque ya es mucho que me lo están pidiendo y tú me das permiso, porque puede ser que alguna mamá del cole me vea o puede ser que. Y mi hijo me dijo, pues haz lo que te dé la gana, a mí no me preocupa que me digan algo. Y por eso, él, que era el pequeño, que estaba en el cole, él me dio permiso para salir y efectivamente todas las mamás del cole
sabían quién era yo. De hecho, hoy en claro. día consulto a mamás del cole de mi hijo todavía, Mm. pero Que nunca me me alegra dijeron tanto nada. igual que haya un cambio, ¿no? Porque esa bruja de otras vidas, inmersa en una sociedad tan estructurada y que al menos hoy podamos ver la mediumnidad, la clarividencia, clariaudiencia, bueno, todos estos dones y talentos, verlos desde un lado de sanación, desde un lado evolutivo, de crecimiento, es tan lindo, ¿no? Porque ya no estamos, al menos en realidad. Así lo vemos los que estamos conectados y los que ven este video, tal vez, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que no, que uno le dice la palabra tarot y ya es como un montón y es ya desde eso. Claro, el tarot Em, también es un arte, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguien tiene la capacidad, no necesita leer las cartas, ¿no? Yo he usado muchos años el tarot de Osho Rajni y a veces me decían, ¿qué pone? Yo pensaba, pues no tengo ni idea, te voy a decir lo que yo siento, ¿no? Al abrir este canal, te voy a decir lo que yo siento, porque tampoco te las puedo interpretar. Sí, algunas sí, pero no todas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene este don, hay diferentes formas, ¿no? De canalizar. Al final todo es canalizar. Cuando uno ha aprendido a escuchar, ha aprendido a sentir y ha aprendido a ver más allá de lo que ve el cuerpo físico, no importa la herramienta que uses. Al final, la herramienta va a servir para la persona que te está consultando. La persona que ha venido a consultarte necesita ver algo tangible, ¿no? Unas cartas, una bola de cristal, un péndulo, unos cristales. Es como que necesita ver eso, ¿no? Pero la persona que verdaderamente tiene este don no necesita. Yo hago consultas online desde hace, pues imagínate, años, ¿no? Antes incluso de esta situación de la pandemia, antes de que pasara todo esto, yo ya viajaba a casi todos los continentes y ya hacía consultas. Y yo cuando hago consultas no utilizo nada. Yo simplemente siento a la persona, conecto contigo y en cuanto conecto es como que algo explota en mí, como un pap. Y de repente empiezo a oír, ¿no? Y he aprendido a oír emociones. Puedo oír las emociones, interpretarlas, lo que me preguntaste antes, ¿no? Darle forma a lo que me están diciendo, incluso cosas que la gente me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, pues no lo sé, pero esto es lo que hay. Esto es lo que es, cariño. Y vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Porque si hacemos esto, esto y esto, es que te va a ir mucho mejor. Vas a ser mucho más feliz. Y habrá que renunciar a esto y a lo otro para que después venga todo esto, ¿no? Y cuando la gente me hace caso, les funciona. Hay gente que está sumida en el ego y entonces es como que hace una negación, ¿no? Pero tarde o temprano, si Luz Arnau te ha dicho algo, te aseguro que te pasa. mm. Luz, estamos llegando al final y como para cerrar, me gustaría saber si hay algo que te gustaría decirle a esa abuelita que tanto apoyó, ¿no? Que fue un poco protagonista de esta charla también hoy. Si hay algo que te gustaría dejarle a ella, un mensaje. Pues fíjate que ya estuvo un tiempo entre nosotros y además pagó un karma muy grande, ¿no? Porque al final, pobrecita, murió de cáncer y es- había perdido ya un poquito la cabeza y tal. Ella estuvo un tiempo entre nosotros, pero después marchó, vino a verme, se despidió y se fue, ¿no? Entonces ahí también como sentí yo también esa paz y ese desapego, ¿no? Mm, es que tampoco, no sé, Gonzalo, tampoco no. Yo creo que todo lo que tenía que decirle se lo dije en vida, ¿no? Todo lo que tenía que hablar con ella y todo mi amor y mi agradecimiento lo hice en vida, igual que mi madre, ¿no? Igual que a mi padre, que a mi padre me dio muy poco tiempo porque murió de un cáncer muy rápido y yo era muy joven y mi niña era pequeña y no tomé conciencia de que se me iba hasta que no se murió, fíjate. Se murió con mi madre, yo estaba en casa y me despertó.
Y cuando me despertó y lo vi en los pies de mi cama, dije, mierda. Y enseguida llamé a la clínica y mi madre le pasaron el teléfono y mi madre llorando. Y yo dije, mamá, voy para allá. Porque él me vino a ver. Él me despertó. Y estaba dormida, Oh, dormida, dormida. Y me despertó, por eso sé que él murió tampoco. Pero bueno, lo que tenía que decirle se lo dije. Yo a la gente que se me ha muerto le he dicho las cosas en vida y he hecho cosas por ellos en vida, ¿no? Por eso a veces cuando recordamos a los difuntos, yo siempre digo, ¿no? Sobre todo que ya estamos cercanos al Día de Difuntos, ahora del 1 de noviembre, está bien que recordemos a los muertos, ¿no? Es algo muy bonito porque honra la memoria de tu estirpe, honra la memoria de esas personas, ¿no? Pero tampoco podemos retenerlos con nosotros. Cuando alguien ha decidido que se acaba su momento, por circunstancias, ¿no? Ya puede ser porque ha venido con ese plan o porque el plan se adelanta y te vas antes de tiempo, como ha pasado ahora con todas estas miles de personas, millones que han muerto, ¿no? Eh, yo siempre digo, el honrar a los muertos es muy bonito, ¿no? Porque también te honras a ti. Y para mí nadie muere eh, siempre y cuando tú no le olvides. Cuando tú no mm, olvidas a una persona, esa persona nunca muere, ¿no? Y yo les tengo muy presentes. ¿No? Tampoco hablo con ellos porque entonces es como que estoy, como yo imagínate, ¿no? Es como que estaría haciéndolos bajar constantemente porque están en dimensiones muy elevadas. Pero sí que forman parte de mi vida, de qué esas lindo. fotos, ¿no? De esas fotos que no hace falta un álbum, son fotografías que vamos haciendo aquí, en la cabeza. Y son esas fotos, ¿no? Que quedan ahí. Yo a veces ahí yo tengo fotos de cuando han nacido mis hijos y cuando los han sacado de mí y les he visto la carita, ¿no? Que ahí no había un fotógrafo para echarle una foto, porque ya luego te los lavan, te los ponen bonitos, ya tienen colorcito, ¿no? Y ya les echan las fotos, ¿no? Yo tengo la primera imagen ahí, esa fotografía en mi mente, ¿no? De esa misma forma vamos guardando esas imágenes que van a configurar totalmente lo que nos vamos a llevar de esta vida como experiencia y como trauma también, ¿no? Ujú. Luz, me encanta, quiero agradecerte por abrirte aquí Gracias. con nosotros, Uy, tan casi me linda haces charla. llorar. Conocimos otra luz hoy y eso me deja muy contento. Quiero, antes de despedirnos, darte igual también un minuto para que nos cuentes un poco en qué estás, qué hay, bueno, dónde te encontramos, qué estás qué es lo que está por venir en Luz Arnau y demás. Pues bueno, os he hecho un poco de salto durante 2 semanas en mi canal de YouTube. La verdad que es que estoy viajando. Ahora ya, a finales de esta semana ya vuelvo otra vez a la normalidad, ¿no? De mi vida, que mi vida no es normal. Yo nunca sé lo que voy a hacer. Hombre, tengo un poco esquematizado todo, pero como todo va cambiando, a veces las cosas van cambiando sobre la marcha. Entonces yo me voy dejando fluir, ¿no? Haré a partir de esta semana, pues yo creo que el viernes o sábado ya me tendréis más activa. El domingo sí que tendré directo para hablar de todo. Mi página web es luzarnau.com. Mi canal de YouTube, para los que no me conozcáis, Luz Arnau Coach Espiritual. Luz Arnau Coach con CH Espiritual. Si no pones Luz Arnau en Google y busca mi cara y me vas a encontrar. Los que no pudisteis hacer el taller de septiembre, aprovechar porque durante unos meses lo voy a dejar en mi página web. Y los que hacéis cosas conmigo, sobre todo de portales vibracionales, sabéis que se hace el directo y después no se puede visualizar en ninguna parte. En este caso sí que se me ha permitido a nivel de las leyes astrales, sí que se me ha permitido el poderlo dejar para que otras personas que no pudieron hacerlo por millones de circunstancias de cada persona o porque no se han enterado, pues puedan hacer este taller. Lo encontraréis en luzarnau.com. Me encanta porque no paran de llegar corazoncitos, un Sí, sí, sí. abrazo.
Besos. La verdad que yo también os quiero un montón a todas y a todos. Agradezco mucho, y de verdad que lo agradezco muchísimo, todas las personas que han pasado por mi vida. Miles, miles de personas que he conocido, miles de almas, miles de historias. Y de cada uno de ellos yo he aprendido un poquito. De cada una de esas personas yo he cogido un poquito de esa vibración, de esa energía, y les he dado todo lo mejor de mí, ¿no? Yo creo en la excelencia, creo que somos capaces de ir más allá de lo que pensamos, creo que el miedo es nuestro mayor enemigo y que nos paraliza. Hay que ser prudentes, ¿no? En la vida. Hay que ser prudentes, coherentes, lógicos, fíjate quién te lo dice, ¿no? Pero verdaderamente es así. Pero nunca, nunca, nunca tener miedo, porque el miedo te va a dejar ahí atrapada, atrapado en una historia del pasado de la cual puede ser que te pierdas lo maravillosa de esta vida y las grandes oportunidades y grandes sufrimientos, ¿no? Que te va a traer esta experiencia humana que vas a vivir, ¿no? Pues eso, entrar en luzano.com, chafardear un Perfecto. poquito, hacer el taller si os apetece, y nada, yo quería daros las gracias a todas y a todos, y que si os ha gustado esto que estamos haciendo, darle corazoncito o darle likes o lo que sea. Hacernos saber que os gustan estas cositas que hacemos. Es la primera vez en todos los años que tengo que alguien me hace una entrevista así y me consigue emocionar. ¿Sabes por qué? Porque te quiero mucho, Gonzalo. Eres una persona Yo también. fantástica. Me encanta tenerte aquí, Luz. Bueno, de mi parte, agradecido infinitamente por estar aquí con nosotros, por permitirnos esta charla, realmente por conocer un poco de tu historia. Sé que hay mucho más todavía ahí detrás. Y bueno, nada, eso. Gracias infinitas, nos veremos pronto. Decirle a la gente ahí que nos deje sus comentarios y demás. Y no más, te voy a liberar, te libero, yo me voy a quedar con la gente ahí un minuto final y listo. Sí, 11:08, sí, ¿eh? podés ir a Hemos dormir si hablado. querés, anda a Pues descansar. me voy a desmaquillar, me voy a duchar y me voy a comer una ensaladita. Ay, Voy a hermoso, hacerme una ensaladita, me voy a sentar un rato con mi marido, ¿eh? Vamos a comer una ensaladita hoy. hermoso. Luz, muchísimas gracias por estar aquí, en serio, y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Un abrazo grande. Gracias. Amigos, yo me quedo con ustedes, para que ahí te saco Luz así, te libero. Eh, y me quedo con ustedes para agradecerles también por haber estado aquí en esta gran charla. Espero que les haya gustado, espero que hayamos preguntado un poco de lo que querían conocer de Luz. Recuerden que nos encuentran en Instagram y en YouTube como Despertando con Gonzalo, y que también tenemos un canal de Telegram por si se quieren unir, donde comentamos todo lo que vendrá en la comunidad. Apoyan muchísimo que esta información se expanda con me gustas, comentarios, enviándole este video a alguien que le puede interesar, suscribiéndose al canal de YouTube, Despertando con Gonzalo, o también a nuestro Instagram, que es también Despertando con Gonzalo. Así que les agradezco mucho por haber estado ahí. Intenté ahí leer todo, pero fue muy, muy rápido algunas preguntas. Espero que hayamos dado las preguntas que querían, y si no, ya saben que tienen los comentarios para hacernos saber si hay dudas, si les gustó esta charla y demás. Les mando un beso infinito y hasta la próxima. Adiós.